Amados de Dios, bienvenidos a esta mañana de gloria, de bendición en la presencia del Señor. Hoy quiero hablarte de lo que narra la palabra en Josué, capítulo 24, el verso 13, y dice la escritura: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Estas palabras fueron dadas por el mismo Josué antes de su muerte. Es como un discurso que él entrega al pueblo, donde él les recuerda claramente qué fue lo que Dios hizo con ellos, cómo Dios les sustentó, cómo Dios les proveyó, cómo Dios los defendió de sus enemigos, los guardó, les entregó tantas victorias y finalmente pues les hizo poseer la tierra que Él les había prometido. Pero en estos pasajes que quiero analizar hoy, vamos a ver cómo Dios está en ese control absoluto de sus hijos, de su pueblo, cómo el Señor efectivamente está allí mostrando su gloria, su bendición, cómo Dios muestra, ¿sí?, su poder con todos nosotros. Dice aquí la escritura entonces, como lo leíamos: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Y es cierto, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Claro, podemos tener un trabajo, podemos tener provisión, bendición para nuestras vidas, pero debemos entender que es Dios el que nos está dando absolutamente todo. Él es el que te ha dado ese trabajo, esa capacidad, esa inteligencia, ese talento, y tú no puedes desconocer eso. Es decir, si tú no eres agradecido con Dios, si tú sencillamente no reconoces que la mano del Dios poderoso ha estado sobre tu vida, pues obviamente ignorarás voluntariamente que el Señor siempre ha estado allí en cada situación de tu vida. La escritura dice: las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. ¿Ves? Ya había una tierra que estaba obviamente poseída por pueblos enemigos de Israel, y allí tuvieron que estar Josué y Caleb y el demás pueblo de esa nueva generación yendo a conquistar. Pero el Señor está diciendo: ustedes tomaron ciudades que no edificaron, solamente ganaron la guerra, poseyeron esa tierra. Y es mostrar realmente que muchas veces nosotros recibimos cosas de parte de Dios en las cuales ni trabajamos, ni edificamos, ni nos esforzamos. Solamente por la voluntad y la misericordia de Dios es efectivamente que las recibimos. Dice la escritura acá: de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces Dios empieza a mostrar acá como ese proveedor, como el dador absoluto de todas las cosas. Y yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana, que no puedes desconocer a Dios. Él va a estar ahí proveyendo. Pero si en algún momento tú te olvidas y haces como lo dijo Nabucodonosor en algún momento: esta es la gran Babilonia que yo he edificado, desconociendo al único y verdadero Dios, van a venir problemas sobre tu vida, porque Dios va a empezar a tratar, a formar tu vida, tu carácter, ¿sí? Van a haber situaciones en las cuales el Señor va a tener que intervenir hasta que tú reconozcas que ha sido Dios el que efectivamente te ha dado todas las cosas. El verso 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ese era el consejo que Josué le daba al pueblo. Y le decían: vuélvanse a Dios, teman a Dios, vivan en integridad y en verdad para Él, sírvanle. Mira eso tan hermoso que él estaba diciendo, porque Josué era alguien consciente de que Dios había sido alguien poderoso en su vida. Dios había manifestado su gloria, su poder. Dios lo había colocado en cabeza de su pueblo después de Moisés, y él había cumplido la labor correctamente. Y él necesitaba que esa generación, o esas generaciones que habían nacido durante ese largo tiempo, sencillamente no se apartaran de Dios. Mi vida, tu vida, va a hacer que nuestras generaciones quieran seguir o no seguir a Dios. Si tú estás hablando constantemente del amor de Dios, de la provisión del Señor, si tú estás glorificando a Dios constantemente en tu vida, eso es lo que tus generaciones van a recibir. Pero de ellos depende realmente si ellos quieren servir y continuar en el camino de Dios. Porque mira lo que sucedió acá. Verso 15.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Había una convicción total en Josué diciendo, mi casa, mi familia, mis generaciones, vamos a servir a Dios. Y mira las palabras, son palabras fuertes, porque Él les dice, ustedes escojan, si quieren servir a Dios, a esos dioses falsos, háganlo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. En Josué había una convicción total de Dios, de lo que era el Señor en su vida, de que era un proveedor, de que era escudo alrededor de su vida, de que él había conquistado esas naciones no por su mano, no por su fuerza, sino que Dios fue el que estuvo allí precisamente presente en cada circunstancia y en cada momento para mostrar su gloria y traer esa bendición sobre el pueblo. Él estaba convencido de que iba a servir a Dios, sirvió a Dios hasta el final de sus días. Y eso fue lo que le proclamó a sus generaciones y a todos los que estaban rodeándole en ese instante. Todo Israel sabía quién era Josué. Obviamente era ese libertador juntamente con Caleb, esos líderes evidentes que el pueblo tenía que seguir. Cuando ellos escuchan esa palabra, entonces dice en el verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Cuando ellos escuchan esas palabras dicen, nunca tal cosa acontezca, vamos a seguir sirviendo a Dios, vamos a seguir caminando con Dios. Pero las generaciones pasaron después de la muerte de Josué y viene un periodo de oscuridad total sobre Israel. Ellos olvidaron a Dios, es decir, estas palabras se hicieron vanas. Estas palabras sencillamente se perdieron, porque el pueblo quiso irse en pos de sí mismo, de dioses ajenos. Nosotros debemos tratar de hacer lo posible, de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos caminen con Dios, que el temor de Dios esté realmente en sus corazones. Yo quiero, si el Señor no viene antes, ¿sí?, partir de esta tierra con esa convicción. Mi casa y yo serviremos a Jehová. La convicción de que Dios está allí, de que yo debo estar tomado de la mano de Dios, de que yo debo dar gracias a Dios por su provisión cada día, de que debo dar gracias al Señor por su sustento, por su refugio, por su cuidado sobre mi vida y la de los míos. Es reconocer a Dios, no es creer que ha sido por nuestro esfuerzo, no es creer que ha sido por nuestra propia mano. Las consecuencias vinieron obviamente sobre Israel. Y obviamente vino un periodo de oscuridad sobre Israel, un periodo fuerte, terrible, el del libro de los jueces, donde definitivamente ellos no estaban siendo guiados ni direccionados por Dios, hasta que el Señor levantó a Sansón para libertarlos prácticamente de esa esclavitud en la que ellos estaban por parte de los filisteos. Esa es la pregunta obviamente que nosotros nos debemos hacer hoy en día. ¿Sí? Tú tienes a Dios presente en tu vida. Sabes que realmente es el dador de todas las cosas. Y con esto yo no te estoy diciendo que no te tengas que esforzar, que no tengas que trabajar. Tenemos que hacerlo. Pero Dios es el que está ahí sustentando. Dios es el que está proveyendo. Dios ve esos corazones íntegros, como lo dice aquí la palabra. Esos corazones obedientes, esos corazones que quieren buscarlo a Él. Y a esos corazones son los que Dios sencillamente va a bendecir, donde Dios va a empezar a mostrar su gloria. ¿Por qué la escena cambia del libro de Josué a Jueces? El libro de Josué es un libro lleno de victoria, de conquistas. Obviamente hubo errores, claro, se cometieron. Pero la obediencia de Josué, la obediencia de Caleb, llevó a que el pueblo sencillamente pudiera ver la gloria del Señor, pudiera ver esa bendición de parte de Dios. Cuando ya él muere a sus 110 años, Dios le dio largura de días, un tiempo prolongado.
Y pensemos por un instante, si Josué y Caleb eran contemporáneos, ¿sí? Caleb tenía 45 años. Dios les dio, imagínate, casi 80 años, ¿sí? De conquista, de vida, para ver la gloria de Dios, para ver la provisión del Señor, para ver el sustento de Dios precisamente sobre sus vidas, para ver cómo Dios se había glorificado en ellos, que lo único que ellos debían hacer era creer, que lo único que ellos debían hacer era precisamente mostrar la gloria de Dios, evidenciarla, caminar con el Señor. Así debemos ser los hijos de Dios. Servir a Dios de todo corazón, con un corazón puro, con un corazón honesto, sabiendo que su bendición y su provisión viene sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Dice el verso 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ese era el anhelo del corazón del pueblo en ese instante. Pero debe ser un anhelo que permanezca para siempre. No puede ser un anhelo temporal, no puede ser un anhelo, iglesia, de momentos. Debe ser un anhelo continuo en nuestros corazones. De servirle, de obedecerle. A veces vienen las circunstancias sobre tu vida y tú te desanimas, te apartas de Dios, dejas tu comunión con el Señor, lo dejas de lado a Él. Había un anhelo ferviente de servirle, de buscarlo, pero sencillamente llegan instantes en que definitivamente no quieres estar cerca de Dios. No puedes ser emocionalista, no puedes ser de momentos. Debes ser alguien con un fuego apasionado en tu corazón de querer servir a Dios. Me gustan estas últimas palabras de Josué porque cuando las leo yo veo que él termina lleno de Dios, del Espíritu de Dios sobre su vida, reconociendo al Señor como el único y verdadero, reconociendo todas las proezas que ellos pudieron ver en el desierto desde que salieron precisamente de Egipto, cuando empezaron obviamente a ver la gloria de Dios, el poder del Señor, como Dios les había libertado con mano poderosa. Veo a un hombre que quiere que esa generación siga buscando del Señor. Esos somos los que debemos ser nosotros, no débiles, no por momentos, no de acuerdo a las circunstancias, no iglesia, sino confiados y seguros plenamente de que efectivamente el Señor está allí con nosotros. Esa es la convicción que tú y yo debemos tener. Esa es la convicción grande que debe haber en nuestras vidas, de seguir al Señor, pese a lo que suceda, pese a lo que pase, obedecer y servir, obedecer y servir. Ahí verás la gloria de Dios. Y no olvides por un solo instante, iglesia, reconocer la mano de Dios, obviamente, sobre tu vida. No eres tú, no son tus talentos, tus cualidades, tus conocimientos, tu mucho esfuerzo, tu mucho trabajo. Deja de lado eso y aprende a reconocer la provisión y la mano de Dios poderosa sobre tu vida. Aprende a reconocer cómo el Señor es quien se glorifica, cómo Dios es el que hace posible verdaderamente lo imposible en tu vida. Cómo Dios te ha sacado de diversos tipos de circunstancias, así como libró a Israel de toda la mano de sus enemigos. Dios siempre les dio la victoria. Y eso no era una casualidad, era Dios el que iba delante de ellos, era Dios quien peleaba sus batallas, era Dios el que quería mostrar su gloria, porque en el tiempo de Josué había una generación que fue capaz de creerle a Dios, fue capaz de buscar el rostro del Señor. Nosotros necesitamos hoy nuevamente creerle a Dios, servirle y obedecerle de todo nuestro corazón. Padre, quiero darte gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo precioso, por tu bendición, Señor, en nuestras vidas. No dejes que esta palabra vuelva vacía, sino que cumpla un propósito, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Dios, porque nuestra casa y yo serviremos a Jehová. Te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por más tiempo que pase,
Nunca dejes de obedecer y servir a Dios. El Señor te bendiga y te guarde.